Pues hoy vamos a hablar, hermanos, sobre el tema de escudriñar la palabra. Saben, hermanos, que este es un año en el que Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que nos capacitemos. ¿Y cómo va a ser eso? Pues a través de su palabra. Yo creo que cada uno de nosotros va a poder tener pues ese crecimiento que Dios quiere que tengamos. Pero si nosotros no leemos de su palabra, ¿cómo vamos a aprender? Imagínese usted, hermano, yo le voy a decir algo, ¿verdad? Aquellos que han ido a la escuela, que han estudiado una profesión o algo, si tú no lees, hermano, si tú no estudias, ¿tú crees que vas a poder sacar una carrera adelante? Claro que no, no vas a poder. ¿Por qué? Porque no estudias, porque no lees. Ajá. Entonces, hermano, hablando del mundo secular, si tú no lees la palabra de Dios, no vas a aprender, no vas a crecer, no vas a tener ese conocimiento que Dios quiere que tengamos. Algo que yo, hermano, platicaba con mi esposo y que podemos ver, hermanos, porque pues a veces hemos salido a predicar a lugares, a predicar con personas que aunque no se congregan, pero pues de alguna manera los discipulamos, los visitamos, les hablamos por teléfono y estamos allí al pendiente de ellos. En algún momento espero que puedan venir aquí a la casa de Dios, ¿verdad? Y de verdad, hermanos, que ese es nuestro trabajo. Pero usted, ¿cómo va a predicar de su palabra si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios? Entonces va a llegar gente nueva, hermano, ¿y quién lo va a discipular? ¿Quién le va a enseñar? Usted. Usted es el que lo va a enseñar. ¿Quién le va a enseñar, hermano? Usted, exactamente, porque miren, ustedes son los que vienen entre semana. Los de los domingos, pues son de puro domingo, pero los que vienen entre semana son los que van a discipular y van a enseñar a otros. Pero si tú no te alimentas, si tú no sabes de la palabra de Dios, ¿cómo lo vas a hacer? No vas a poder. Ajá. Entonces, hoy vamos a ver este tema, vamos a empezar a estar teniendo estudios acerca de su palabra, de modo que el Espíritu Santo nos pueda enamorar y tengamos esa necesidad y ese deseo de leer de su palabra. Y el título de esta predicación pues se llama Escudriña la palabra. Ajá. Escudriñar la palabra, hermano, no es solamente que tú abras tu Biblia y dices, pues voy a leer el Salmo 91, voy a leer un salmo, una lectura y ya. No, escudriñar la palabra, hermano, es irte más a profundidad, es averiguar, es indagar. Ajá. Por decir, si leemos un versículo de la Biblia, y hoy por decir voy a leerles Josué 1:8, que es hablando de la palabra. Y si dentro de este versículo, hermano, tú no entiendes una palabra, averiguar, indagar, escudriñar, es eso, que tú desmenuces la palabra, ajá, el texto. Tú no lo entiendes, pero ¿alguien sabe qué es prosperar? A ver, tengo esta duda. ¿Alguien sabe qué es prosperar? Bueno, voy a leer el versículo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Alguien sabe qué es prosperar? ¿No? ¿Qué es prosperar? Sí, fructificar, crecer, ajá. ¿Se dan cuenta? Muchos a lo mejor estamos en blanco. ¿Qué será prosperar? Pues quién sabe. Pero eso es escudriñar la palabra. Si tú no entiendes, hermano, algo del texto, la palabra prosperar es tener éxito continuo. Ajá. Porque a veces puedes tener éxito, hoy me fue bien, en esta semana me fue bien, pero las próximas dos ya me fue mal. Y a veces nos sentimos bien y las próximas dos ya andamos con la capa caída porque ya nos fue mal, ¿verdad? Y a mediados de año ya nos estamos desinflando como globos porque ya nos fue mal, ¿sí? Y entonces aquí dice, hablando de la palabra de Dios, estas palabras Dios se las dijo a Josué y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley, hermano? Este es el libro de la ley, su palabra, ¿sí? Y entonces, ustedes saben, hermano, que cuando, después de que murió Moisés, aquí, ¿quién se quedó a cargo del pueblo en lugar de exactamente Josué? Pero Josué tenía miedo y decía, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, aquí Dios le estaba diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, muchas veces nosotros ni al día leemos un versículo, al menos al día, hermano, un versículo. ¿Usted cree que de verdad, hermano, que esto es cosa de disciplina? Porque de verdad, ¿tú crees que no podamos leer aunque sea un versículo al día? Cuando te levantes o cuando te acuestes, al menos uno, no te estoy diciendo un capítulo de la Biblia, al menos un versículo. Pero a veces, hermano, ¿qué hacemos? Agarramos el teléfono, contestamos mensajes, nos metemos al Face, nos metemos a tantas cosas, hermanos, al Instagram, y ni siquiera leemos un versículo de la Biblia. Entonces, eso es lo que quiere que el Señor que hagamos, hermano, que tenemos muchos propósitos de año nuevo. Propósito que de bajar de peso, propósito de terminar una carrera, de comprarme una casa, de comprar un carro, de conseguirme un mejor trabajo. ¿Y alguien se propuso en decir, yo quiero leer en este año toda la Biblia? Pues gracias a Dios por aquellos que dijeron amén. Pero muchos de nosotros ni siquiera por aquí pasa. Tenemos otros propósitos, menos leer la Biblia, ¿sí? Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, sino que de día y de noche meditarás en ella. Meditar, hermano, pensar. Como les digo, no se trata de estar como periquitos repasando y repasando la Biblia, ni siquiera lo meditamos. Tenemos que analizar, pensar lo que estamos leyendo, meditar. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Saben, hermanos, a veces nosotros podemos a lo mejor estar aquí parados predicando su palabra, saber su palabra, leer su palabra, pero no vivir su palabra. Y por eso aquí nos está diciendo, medita en ella. Y para que hagas conforme a todo lo que en la Biblia está escrito. Solamente así dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces decimos, ¿por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué no prospero? Aquí nos está hablando que prosperar es un éxito continuo, es crecer, es florecer, es no solamente hablando de lo físico, sino también de lo espiritual, en la salud. Ajá. Todo esto, hermano, es prosperar. Prosperar, hermano, es algo que va más allá. Y es por eso que el Señor lo menciona aquí en este versículo de su palabra. Entonces, vean, hermanos, que hasta el leer la palabra de Dios nos está trayendo bendición. ¿Sí? Bueno, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe, hermano? Yo creo algo. Yo creo, hermano, que si alguien está enfermo y lee la palabra, por solo leer la palabra va a traer sanidad a su cuerpo. Porque yo creo lo que dice su palabra. Y dice la palabra de Dios que su palabra es viva. O sea, su palabra está viva. Si dentro de nosotros hay muerte, cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás trayendo vida a tu cuerpo. Ajá. Dice, y es más cortante de que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú lees la palabra, hermano, tú empiezas a leerla en voz alta, en voz baja, como tú la leas. Pero cuando tú te das cuenta, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Yo no sé si a cuánto les ha pasado, hermano, porque esto es algo para mí, cuando yo lo descubrí fue algo así de wow y sobrenatural. Porque yo leía la Biblia en voz alta o en voz baja, y cuando yo la leo en voz baja, saben, yo escucho mi propia voz, la voz de Isela. Pero hubo un momento que yo leía la palabra y cuando me di cuenta dije, me espanté y dejé de leer porque dije, ¿la voz de quién estoy escuchando? Ya no era mi voz, hermano, era la voz de un hombre y sabía que era la voz de Dios. Y la palabra, hermano, en ese momento comenzó a ser viva, vida en mí. Y cuando tú lees la palabra, hermano, y cobra esa vida, empiezas a llorar porque todo lo que estás leyendo te está llegando a tu alma. Y entonces comienzas, te escudriña el corazón. Y dice que es una espada, hermanos. Imagínate qué eficaz es la palabra de Dios. Que, bueno, las que son amas de casa y agarramos un cuchillo, ¿podemos partir un hueso? ¿Alguien puede partir un hueso con un cuchillo? Si acaso con un machete, ¿no? A veces. Pero con un cuchillo no podemos partir el hueso.
Entonces, esta espada, que es la palabra de Dios, es tan cortante y tan penetrante que dice que atraviesa los tuétanos, los huesos, las coyunturas y discierne los pensamientos de tu corazón. Cuando alguien de nosotros está haciendo algo indebido, está en pecado, cuando tú lees la palabra de Dios te empieza a redarguir tu alma y empiezas a cambiar. Y a veces ya no necesitas a lo mejor que el pastor te diga, ay, es que estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque la misma palabra te está redarguyendo el alma, tu corazón, y tú mismo dices, estoy haciendo malas cosas, porque la palabra de Dios te está hablando a tu alma y a tu espíritu, ¿sí? Ahí también en San Juan 5:39 dice, nos está dando un consejo nuestro Señor Jesucristo, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, si usted quiere, yo no sé de verdad, hermano, yo quisiera que cada uno de nosotros nos pudiéramos enamorar de Dios y nos pudiéramos enamorar de Jesús. ¿Sabes? No te puedes enamorar de alguien a quien tú no conoces. Si tú quieres saber de Jesús, hasta sus mínimos detalles solamente lo vas a encontrar en su palabra. Ahí vas a encontrar la vida de Jesús, todo lo que Él hizo, todas las cosas hermosas que Él vivió aquí en la tierra. Pero si tú no lees la Biblia, hermano, no vas a saber nada. Ajá. Quiero leer algunos pasajes en Salmo 119. El Salmo 119, hermanos, ahí nos revela lo que es la ley. Y la ley es su palabra, son los mandamientos que Él nos dejó escritos y que quiere que nosotros, hermanos, hagamos. Voy a estar leyendo solamente algunos. Dice 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Por qué a veces no limpiamos su camino? Pues porque ni leemos la Biblia. ¿Cómo vamos a guardar algo que ni lo tenemos? Aquí nos está diciendo, ¿quieres limpiar tu camino? Vive la palabra. Dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú tienes la palabra en tu corazón y en tu pensamiento, hermano, y vas a hacer algo indebido, el Espíritu Santo te redarguye y te dice no lo hagas, pero porque tú ya tienes la palabra. Pero si tú no tienes la palabra, ¿qué te va a redarguir, hermano? No te va a redarguir nada porque no hay nada dentro de tu cabecita. Dice el versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. De igual manera, hermanos, cuando nosotros estamos tristes, el Espíritu Santo te da una palabra de consuelo. Pero si tienes el chip vacío, hermano, pues no te va a llegar ni un consuelo, ¿verdad? Nada te va a llegar. Dice el versículo 62, no, esa no, perdón. Esa es para otra cosa. El versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y nosotros decimos, no, mejor es la plata y el oro, me voy a trabajar todo el día y no leo la palabra. Y aquí vean lo que decía el salmista, mejor me es la ley de tu boca, o sea, tu palabra, las palabras que salen de tu boca, que millares de oro y plata. Y nosotros estamos al revés. Ponemos en primer lugar la economía y después lo que Dios diga y mucho menos pues leer lo que dice su palabra. En el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, hubiera muerto. Si mi delicia no fuera tu palabra. Imagínense, hermano, qué hermoso, ¿no? Yo no sé, hermano, si tú en algún momento te has sentado en la comodidad de tu casa, en tu, no sé, en tu reclinable, en el lugar donde más te acomodes, en tu sala, en tu comedor, en tu cocina, y que tú agarres la Biblia y que tú sientas como una delicia el leer un capítulo de la Biblia. Dice en el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Aquí vas a encontrar inteligencia, hermano. Sabe, mucha gente ha aprendido a leer a través de su palabra. Así se motiva. ¿No? Es gente que no sabe leer, pero dicen, yo voy a aprender a leer. Y comienzan, y su primer libro, hermanos, es la Biblia.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si queremos, hermanos, que el Señor nos alumbre nuestro entendimiento, nuestros pasos, leamos su palabra. En el 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. De verdad, hermanos, que su palabra nos va a librar del pecado, nos va a librar de la muerte. En el versículo 134 dice, vivifícame con tu palabra. Ahí una vez más nos está diciendo que su palabra, ¿qué nos da? Vida. El versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No hay tropiezo, hermanos, para los que leen su palabra. ¿Saben por qué a veces tropezamos? Porque no leemos la palabra, porque aquí en su palabra hay consejo de sabiduría. Y muchas veces nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida cotidiana, tomamos malas decisiones y hacemos cosas malas. Pero si hubiéramos leído de su palabra, no hubiéramos tropezado, porque aquí estaba el consejo de su palabra. Ajá. Entonces, Dios quiere, hermano, que nosotros leamos su palabra. Y voy a terminar con esto, hermanos, porque yo quisiera que en esta noche comenzáramos a hacer un ejercicio que de verdad que, pues, nosotros como pastores sí nos interesa que nosotros, que ustedes como iglesia pudiéramos leer su palabra. Y quisiera que leyéramos allí en el libro de Esdras, capítulo 8. Y les voy a aconsejar, hermanos, que en estos días, de verdad, traigan un cuaderno nuevo, traigan su Biblia. Si alguien no tiene Biblia, hermano, cómprese una Biblia. De verdad que gastamos en tantas cosas. No sé, yo tengo pues igual descargada mi Biblia en el teléfono, pero si yo les prestara mi Biblia, está toda subrayada, porque para mí, yo así aprendo, hermanos. Entonces, yo necesito tener el cuaderno y necesito tener la Biblia, y para mí ese es un buen método, ¿no?, de aprendizaje. Y si tú aprendes en tu teléfono, pues está bien, pero yo te voy a invitar a que tú te compres un cuaderno y que te consigas tu Biblia. Ajá. Entonces estamos allá en Esdras capítulo 8. Bueno, ay Dios. Déjenme ver, hermanos, porque creo que, perdón, hermanos, era Nehemías 8. Sí, dije, no. Se parece, pero no. Es Nehemías 8. Bueno, antes de comenzar la lectura, hermanos, quiero hablar un poquito del trasfondo de esta historia. El pueblo de Israel, hermanos, se apartó de Dios. Imagínense, vamos a trasladarnos a Josué 1:9, que fue lo que acabamos de, perdón, 1:8, donde fue lo que acabamos de leer, donde Dios le estaba diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y qué creen que pasó con el pueblo de Israel? Se apartó. Y si nosotros leemos la historia, ¿saben cuántos años pasó de que Dios le dio a Josué este mandato de que no se aparte de tu boca este libro de la ley? Hasta la fecha aquí de Nehemías, pasaron como 1000 años. En todo ese tiempo, hermano, el pueblo de Israel se corrompió. Las leyes, los mandamientos que Dios había dejado, los hicieron a un lado. De hecho, hermanos, en este año vamos a celebrar las fiestas que Dios quiere que celebremos. Ajá. Y entonces, hermanos, todo eso que Dios había dejado como mandato, se les olvidó. Todo lo dejaron. Dejaron la ley, dejaron sus mandamientos, dejaron todo, se apartaron, se dedicaron a sus cosas y todo lo abandonaron. Entonces, ya dándoles un poquito de trasfondo, recordemos que Nehemías reconstruyó los muros, ¿verdad?, juntamente con Esdras. Y bueno, aquí vamos a tomar esta lectura de su palabra. Recordemos que Nehemías era como el gobernador, y esto ya lo vimos en las biografías, y Esdras era el escriba y era también un sacerdote. Entonces ellos juntos en unidad comenzaron a restablecer todo lo malo que había hecho el pueblo de Israel. Entonces vamos a leer el versículo 2, 3, dice, y el sacerdote Esdras
trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hasta ahí, hermanos. Vamos a tomar en cuenta, hermanos, que desde Josué hasta este momento, ellos se habían alejado de Dios y no habían leído nada. Se olvidaron de Dios. Y entonces, en este momento, ellos vieron que tenían necesidad de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que desde el alba, o sea, desde la madrugada hasta el mediodía, estuvieron leyendo la palabra de Dios. Dice que le pusieron un púlpito en alto, ¿verdad? Aquí a Esdras para que se viera, yo imagino que algo así como aquí, ¿verdad? Un púlpito, estaba todo el pueblo. Yo no creo que el pueblo estuviera sentado, la verdad. Yo creo que el pueblo estaba parado y dice aquí su palabra que ellos estaban atentos, aquí dice, y estaban todos atentos al libro de la ley. Ellos tenían hambre, hermanos, de su palabra. El versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermano, es lo que yo les decía. No estaban como periquitos, repite y repite y repite. Dice que le ponían sentido a lo que ellos estaban leyendo. Bueno, y ni leyendo. ¿Saben por qué creen que no leían? ¿Por qué creen que Esdras les tenía que leer la palabra? A ver, alguien que me diga. Porque no sabían leer. Solamente la gente más estudiada era la que sabía leer. Ahora, hermano, nosotros tenemos la bendición que sabemos leer y no agarramos nuestra Biblia. Sabemos leer, hermanos. Entonces ellos tenían que estar esperanzados a que alguien les leyera. El versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Fíjense, hermanos, está diciendo que aquí había un grupo que hacía entender al pueblo, porque yo creo que los levitas también sabían leer. Y entonces ellos se hacían como grupos más pequeños, ¿verdad? Y los levitas, hermanos, hacían entender al pueblo la palabra. Y dice más adelante, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Imagínense, hermanos, cuánto tiempo dejaron de leer la palabra de Dios. Imagínate tú, hermano, que dejes de comer una semana, ¿cómo te ibas a sentir? Débil. ¿Y si dejas de comer 2? 3. Nos vamos a enfermar, ¿sí? Entonces ellos ya tenían un vacío, hermanos, tenían un vacío en su alma. Y entonces cuando la palabra les empezó a ser revelada, dice que el pueblo empezó a llorar y se arrepintieron de todo lo que habían dejado de hacer. Todo lo bueno que Dios les había dicho que hicieran, lo dejaron de hacer y empezaron a llorar. Se llenaron de tristeza. Y entonces dice, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Leyendo esto, ¿qué podemos ver? Que la palabra de Dios, ¿qué te trae, hermano? Alegría, gozo, te trae la palabra. Ajá. Después de que reconoces tu pecado, reconocemos nuestro pecado, después te va a traer gozo y te va a traer alegría. Y dice que todos empezaron a comer, a repartirse porciones. Y en el versículo 14 dice, ya hallaron escrito en la ley. Fíjense, ya se les había olvidado. Y dice, encontraron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Esto es la fiesta de los tabernáculos. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito.
Y el versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Fíjense todo lo que dejaron de hacer, porque se apartaron y se olvidaron de Dios. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que cuando tú lees la palabra de Dios te regresa del pecado, te regresa de lo malo que estabas haciendo. Si tú te apartaste leyendo la palabra de Dios, el Señor, hermano, con el Señor te vas a encontrar. Y ellos sentían gozo y sentían esa alegría. Ellos dejaron de hacer muchas cosas, hermano, pero de verdad que lo hicieron, pues no sé, se enfriaron, se apartaron, tal vez por ignorancia. Pero ahorita aquí la palabra de Dios, hermano, nos está diciendo, la misma palabra nos está aconsejando que leamos la Biblia, que atesoremos su palabra en nuestros corazones. Y yo quisiera comenzar a hacer, hermanos, poder de alguna manera inyectarles que ustedes aprendan a escudriñar su palabra, que dediquen un tiempo a la meditación de la palabra. Busquen un tiempecito, hermano. Yo sé que siempre estamos apurados, ocupados, pero dense tiempo en algún momento del día y saboreen, de verdad. Puedes servirte un cafecito, un tecito y agarra tu Biblia, agarra tu cuaderno y ponte a escribir, aunque sea un texto, hermano, que desgloses.